Hasta este momento, no pude procesar lo ocurrido con mi hijo, lo que he vivido es todo un fenómeno antinatural, indescriptible, y tan extraño, que ni siquiera las mejores autoridades e investigadores encontrarían una respuesta lógica. Y hoy quiero relatar en esta grabación de mi voz sobre mi caso, para darles precauciones a todos los que puedan escucharme antes de que sea muy tarde. Nunca he sido de esos padres que le prohíben los videojuegos a sus hijos, sobre todo cuando entre nosotros hay la suficiente confianza y respeto para saber que mi hijo siempre cumple con sus responsabilidades, y pasa el suficiente tiempo conmigo, como para dejarlo jugar lo que quiera a solas. Mi hijo era un niño alegre e inteligente, y le encantaba un juego de celular, llamado Brawl Stars. Se le podía notar cómo era tan adicto a ese juego que a veces se pasaba tardes enteras jugándolo, y disfrutaba las variadas actualizaciones que sacaban cada tanto. En lo personal, nunca tuve problemas con que mi hijo tuviera esa clase de hobbies, ya que era mucho mejor eso, a que estuviera en las calles con el riesgo de relacionarse con gente que lo podrían hacer ir por el mal camino a mis espaldas. Eso último para mí era mucho peor. Además de que yo podía trabajar o descansar tranquilo en casa, sabiendo que hasta ese momento, a mi hijo no le pasaría nada mientras él estaba con su juego favorito a solo unos pasos de distancia de mí. Hasta que todo cambió en una tarde, donde el juego se actualizó. Recuerdo que estaba en mi escritorio trabajando, y mi hijo vino desde su habitación, y me llamó muy emocionado. Mira papá, han agregado una nueva brawler, se llama Yuyu, es como una bruja, y parece ser muy divertida de jugar. La verdad que desconocía muchas cosas relacionadas a ese juego, pero eso no me impidió notar cómo esa nueva brawler tenía un diseño algo extraño, y cómo podía representar algo tétrico, más aún tomando en cuenta el muñeco vudú que le acompañaba. Pero teniendo en cuenta que era una actualización de Halloween fue que lo pasé por alto, incluso le di permiso de comprar el acceso anticipado solo por esa ocasión, a lo que él regresó contento a su habitación, mientras que yo continuaba con mi trabajo. Y es a partir de aquí que todo empezó a volverse muy extraño. Cuando por fin terminé de trabajar, iba a apagar mi computadora, pero en su lugar, empezó a reproducir un vídeo. Recuerdo que en el título, tenía el nombre de Yuyu, la brawler de la que antes me había hablado mi hijo. El vídeo era muy extraño de ver, pues constantemente mostraba fallas en la imagen, que no me dejaba entender lo que sucedía, hasta que se distinguió un pasillo oscuro de lo que parecía ser una casa en mal estado. La cámara se movía a un extremo del pasillo, y se mostró una puerta entrecerrada. Al acercarse se pudo ver una sombra caminando de un lado a otro, y al entrar a la habitación se pudo ver que era Yuyu, pero la notaba diferente. Sus colores eran de un tono muy oscuro, sus ojos eran negros y tenía una inquietante mirada. Alrededor de ella habían varias mesas y estantes con varios libros, velas, partes de esqueletos, y muñecos quienes unos tenían partes de sus cuerpos cortadas, otros tenían atravesados cuchillos, y otros más estaban incinerados. Se le veía mezclando cosas en un caldero. En eso tomó un frasco con un líquido rojo y vertió dicho líquido en el caldero, y vi que del frasco también caían órganos como un corazón y ojos. Para después tomar una especie de muñeco maltratado y tirarlo en el caldero. Acto seguido, Yuyu empezó a murmurar cosas que yo no pude entender. Después se mostró que del caldero salía el muñeco como si acabara de adquirir vida propia. La tela del muñeco parecía quemarse por las sustancias del caldero, y se convertía en lo que parecía ser piel. Yuyu empezó a reír con impotencia, mientras el muñeco gritaba de agonía hasta que se dejó caer dentro del caldero para esta vez morir. De pronto la pantalla mostraba a Yuyu de espaldas, hasta que volteó su cabeza sin que el resto de su cuerpo se moviera. Sus ojos lloraban lo que parecía ser sangre. Se quedó mirándome con una cara tan siniestra, hasta que empezó a decir: Alguien está a punto de recibir mi maldición. De pronto el vídeo se cortó y mi computadora se apagó sola.
En unos segundos me recuperé de lo que había visto, y me había percatado que eran las 11:50 de la noche. Eso era debido a que quería avanzar lo más posible los trabajos que bien pude realizar mañana, pero ese día lo quería tener libre para convivir con mi hijo. Después de ir a la cocina por un vaso de agua, me dirigí a la habitación de mi hijo, y lo encontré caminando en círculos en su habitación mientras jugaba con su celular. Le dije que ya era muy tarde para que siguiera despierto, y que se fuera a dormir, a lo que él me pidió un momento más porque tenía que terminar una misión con la Brawler Yuyu, pero le terminé por arrebatar el celular a mi hijo, y le ordené que se fuera a dormir si no quería estar castigado. Él a regañadientes me obedeció, mientras que yo me fui a dormir a mi habitación. Pero a los pocos minutos de recostarme era que no podía dormir, empecé a sentir una sensación de piquetes en mi cuerpo, seguido de un leve susurro que me hizo erizar la piel, el cual me dijo: ella pronto llegará, no hay escapatoria. Inmediatamente abrí los ojos y pude ver que tenía algunas agujas clavadas en mis brazos, pero en mi pecho vi que tenía a ese horrendo muñeco con piel aún vivo. Me quité las agujas rápido y tiré el muñeco al piso, y vi cómo se arrastró por debajo de la cama, dejando tras de sí un rastro de sangre. En eso el celular de mi hijo que estaba en mi mesa de noche empezó a vibrar, hasta que la pantalla se encendió sola, y directamente tenía abierto el juego de Brawl Stars, y se mostraba que una misión de jugar 5 partidas con Yuyu estaba incompleta. A mi hijo le hacía falta solo una partida. El celular empezó a tener fallas, no podía apagarlo, en la pantalla se mostraban muchos mensajes con letras rojas, pero constantemente se repetía uno que decía: no escaparás de su oscura maldición. Estaba intentando procesar qué sucedía, pero casi me da un paro cardíaco cuando de repente empecé a escuchar golpes en la puerta de mi habitación, aún con mi corazón latiendo muy rápido, y mis manos temblando descontroladamente. Tomé el valor de acercarme a la puerta. Al abrirla no había nada, hasta que escuché unos golpes y gritos que parecían venir de la habitación de mi hijo. Corrí hasta allá y al intentar abrir la puerta, la perilla estaba atorada. Tras la puerta se seguían escuchando los gritos, pero también se escuchaba una risa femenina que solo me hizo sentir más aterrado. De pronto sentí un piquete en mi pierna, y era otra vez ese maldito muñeco. Me miró fijamente y empezó a reír de una forma escalofriante. Acto seguido abrió su boca que mostraba dientes casi humanos y me dio una mordida en mi pierna. Yo empecé a golpearlo con mucha fuerza, hasta que por fin logré aplastarle la cabeza. Inmediatamente empujaba la puerta de mi hijo con todas mis fuerzas. El ruido dentro de la habitación no cesaba, sin importar lo que sucediera ahí dentro. Lo único en lo que pensaba era salvar a mi hijo. En eso logré abrir la puerta y entrar a la habitación, solo para encontrarme en un lugar que parecía provenir del mismo infierno. Las paredes tenían símbolos extraños hechos con sangre, la cama de mi hijo estaba en llamas, y en el suelo habían más de esos horribles muñecos con deformidades, pero en medio de la habitación estaba una persona de espaldas, a lo que lentamente se volteó a mi dirección y vi que se parecía mucho a Yuyu, pero tenía una apariencia oscura y siniestra, con esa misma mirada atemorizante. Pero lo que más me asustó fue ver que entre sus brazos tenía a mi hijo, tenía la boca cosida con mucho hilo, tenía agujas clavadas en todo su cuerpo, pero lo peor era que no tenía ojos y solo habían 2 grandes cuencas oscuras de las que emanaban sangre. En ese momento me quedé completamente estupefacto, no podía moverme ni tampoco hablar. Fue lo más duro y horroroso que pude ver en toda mi vida. Ella, aún con su mirada tenebrosa, alzó su mano a mi dirección mientras recitaba palabras que no entendía, y empecé a sentir un dolor de cabeza que me hacía ver todo muy borroso. Esos muñecos deformes se arrastraban hacia mí y se treparon por mis piernas, sintiendo muchos piquetes en todo mi cuerpo. Ella, sin soltar a mi hijo, únicamente se sentó en la cama en llamas, lo que provocó que ambos se incendiasen, pero ella lo único que hacía era reír tenebrosamente. En ese momento solo sentía que podía gritar, por el miedo, el dolor, y la adrenalina que recorría mi cuerpo muy rápido. El shock y el dolor duraron lo que parecía ser una eternidad, hasta que una fuerza invisible me hizo caer de espaldas al suelo mientras esos muñecos seguían haciéndome desangrar. Creí que mi fin estaba cerca y que no podía hacer nada. Ya no me importaba nada más que solo terminar con este tormento.
Mi vista se puso oscura por lo que parecían ser unos segundos, pero al abrir mis ojos, me encontraba mirando al techo hacia una luz blanca sobre mí. No tardé en notar que estaba en una camilla de hospital, y todo mi cuerpo estaba vendado. Los médicos me explicaron que hace 5 días mi casa sufrió un incendio durante la medianoche, y que me encontraron con demasiadas heridas. Cuando pregunté por mi hijo, ellos dijeron que aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. Los investigadores solo concluyeron que había sido secuestrado y habían provocado el incendio para ocultar rastros. El hecho de haber presenciado lo ocurrido en mi casa y el hecho de tener ese último recuerdo de mi hijo durante ese suceso infernal no me ha dejado vivir igual, y he desarrollado una fobia a los muñecos que parece exageración. ¿En serio he visto como un personaje de un juego se lo llevó al infierno para siempre? ¿Acaso aún querrá venir por mí y llevarme? Dios, por favor, por lo que más quieras, haz que esta pesadilla se termine. Todo lo que siento en mi día a día, es el aura de una oscura maldición. La maldición de Yuyu.